Los suyos, amados hermanos, su propia gente. Cuando tú te portas mal, ¿tú qué crees? Que los pastores no sienten nada, que son de piedra. Mire, Jesús no lloraba allí, pero sufría en su corazón. Eso le pasa a todos los pastores. Cuando algo malo está pasando contigo, cuando tú no reconoces o niegas o no tienes la esencia porque te avergüenzas por cualquier razón, y tus pastores oyen, se afligen. Generan dolor en el corazón de los pastores. Un dolor feo, horrible, que si ellos lo sintieran, creo que caerían al suelo, confundidos con un ataque cardíaco. Las ovejas hacen doler el corazón, y el corazón que duele, el mundo y todo el mundo ha sacado canciones de que el corazón llora. El corazón sí llora, porque el corazón usted siente que le corren unos correntazos fuertes y como que se va esmigajando, y uno cree que se arranca, pero sigue ahí prendido porque sigue palpitando. Y de repente, cuando el corazón está sufriendo ese impacto, en el rostro se nota. ¿Y sabe qué es lo peor? Aunque no botemos una lágrima, cuando ya uno trata de tranquilizarse, suspira. Como cuando uno le pega mucho a un niño y se queda dormido y usted oye que... Y si uno, ay, pobrecito. ¿Nunca te ha pasado eso? Como si te hubieran dado una paliza. El dolor del corazón es más grande que un golpe que te puedan dar. Y Jesús lo vivió. Jesús tiene emociones. Porque si tenía carne, tenía emociones, tenía sentimiento, tenía un alma, espíritu. Más allá de ser Dios, Él tiene todo lo que tiene un hombre. ¿Cómo es posible uno soportar tanta cosa? Golpe del mundo, persecución, traición de los suyos, negación de la gente más amada. El que se echaba al pecho y comía pan y mojaba en la misma copa con Jesús, lo vendió. Y Pedro, siendo muy amado por el Señor, lo negó. Y de repente, no, mujer, yo no lo conozco. Hombre, no lo soy. Y la tercera vez, hombre, que no soy de los... Oiga, y Jesús oyendo eso, o sea, como que, wow, lo hizo una vez, pero tan conchudo y lo sigue haciendo. ¿Y sabe qué hace Jesús a la tercera vez? Yo me imagino esos ojos. No es Pedro. Pedro está así todo reacio ahí, muy fuerte, negando. Pero yo me imagino los ojos de Jesús. Yo no sé si los tenía grandote o chiquitos. No sé. Me imagino que tendría una mirada de dolor, pero también de amor. Porque Él, entre más hacen esto, más muestra su amor, porque a eso vino. Como que dice, aún así, yo te amo. Me imagino que fue lo que le dijo con los ojos. Porque cuando Jesús lo miró, ¿por qué Pedro salió llorando? Fue porque vio con la mirada a un desgraciado. ¿Cómo se te ocurre? No, vea, para que Pedro haya salido corriendo a llorar, tiene que haber leído en los ojos de Jesús una identidad como que, aunque me niegue, yo soy de los tuyos y te sigo amando y siempre estaré allí. Y se lo demostró porque cuando resucitó, Jesús lo buscó. Estaba desnudo en el mar pescando y Jesús de allá lo sacó y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le dice, yo te amo. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús? 3 veces. Otra vez dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, Señor, sí, yo te amo. Y la tercera vez, yo sé que Pedro con voz quebrada y llorando le dice, Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le dice, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. En la tercera negada lloró y se perdió. Yo también cayó quebrado, llorando una vez más. Porque Jesús aún así le sigue mostrando amor, su misericordia. Lo mostró con sus enemigos y lo mostró también con los suyos. Entonces la pregunta es, ¿por qué niegas a Jesús? Vamos a avanzar sin formular la pregunta, ¿por qué el hombre niega a Jesús? Y aquí no es para el impío, aquí es para el cristiano, porque Pedro era cristiano. Pregunto, hermano, ¿por qué niegas a Jesús? Yo nunca he dicho que no lo conozco, pero tienes otras formas de negarlo. Hay muchas formas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué niegas a Jesús? Digamos, en los momentos difíciles, ¿por qué lo hacen? Deberíamos de mantener nuestra posición, sin importar cuál sea el tiempo que estemos viviendo. Pero en ese momento la gente suele negar a Jesús. Niegan su fe. Se portan como que no voy a dar indicios, no voy a dar síntomas, no voy a mostrar síntomas de que soy cristiano. Y ojalá no lo sepan. Y no hago mal, simplemente mostrándolo. Y la gente tiene ese comportamiento a tratar de ocultar su fe. Y mientras la ocultan están negando lo que son. Niegan a Jesús. ¿Por qué lo niegas de delante de los impíos?
Delante de los momentos difíciles, en esos momentos lo niegan. Y lo niegan delante de los impíos. ¿Por qué? Porque los impíos a veces se unen y comienzan a murmurar, a blasfemar y a hacer de todo y a burlarse, peligrosos. Y antes que me toque mi parte, no lo conozco. No. Dice, oye, ¿usted es evangélico? Bueno, evangélico, pues yo voy y uno oye y ustedes saben, ¿no? Pero evangélico no. Y en el fondo dice, Señor, perdóname. Y la mirada de Jesús, como igual que a Pedro, se le viene encima a uno. Después que uno lo niega, uno queda acongojado, triste, apenado, avergonzado, cuando ya queda solo Él y nosotros. Ahora, no solamente lo niegan en los momentos difíciles, lo niegan delante de los impíos, sino es que también niegan a Jesús cuando están con los amigos, con los amigotes o con las personas que trabajan. Allí suelen también negar al Señor. Porque sus amigos no son cristianos, por lo tanto tú eres el único cristiano y te sientes muy mal siendo el único en medio de mayoría, así que te es muy fácil pasar desapercibido negándolo de una forma muy especial, sin decir no lo conozco, pero lo dices con todo lo que eres. De esa forma niegan a Jesús muchos, cuando delante de los amigos, cuando están delante de los compañeros de trabajo, se avergüenzan. Y ellos empiezan a hablar de una cosa, de la otra, y hablan del mundo, y hablan de pornografías, y hablan de la vieja y del viejo y del guapo y la guapa, y esas son las charlas, y tú te ríes, que no participes insinuando, te ríes como para encajar en el ambiente, como para ser parte de lo que está sucediendo, para no desentonar y tratando de que no sepan que eres cristiano, y después de ese momento de verdad que ya no lo vas a mostrar más. Ya te toca mantener una posición de impío. Mire, voy a preguntar así para que me entiendas, que sí lo niegan muchas veces. Con tu propia vida, lo acababa de decir antes, ves, allí niegas a Jesús. Viven sin fe, viven amargados, no tienen amor, no se relacionan, le huyen a la comunión de los hermanos, no se someten, no obedecen a ninguna autoridad pastoral, no oyen, no respetan, no se involucran, no apoyan, nada. Lo niegan con su vida, lo niegan con su vida. De tal manera que se dice en la Escritura, obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras vidas. Van a dar cuenta a Dios por vosotros. Obedeced, obedeced a eso. Oye, terco, obedece. Eso es lo que nos dice. Si no, no se diría ese texto. Y el que no obedece niega a Jesús. Otra forma de negar a Jesús con los hechos, no solamente con la vida. Con la vida es todo lo que yo, pero los hechos también hablan por sí solos. Son más comportamientos agresivos, groseros, indiferencia, arrogancia, orgullo. Esos hechos, te pregunto, ¿dan testimonio que eres un buen cristiano o dan testimonio de que tú no conoces a Jesús? Por eso eres así. Ese comportamiento habla de que no conoces a Jesús. Así que los hechos también niegan al Señor. ¿Cuántas veces con la vida, con los hechos, lo hemos negado? Y esto funciona delante de los amigos cristianos, también entre los hermanos, en la sociedad en que vivimos, en nuestro propio hogar. Con los hechos negamos a Jesús. Amén. Y a su nombre. Así que no solo espera, habemos muchos detrás de esto. Una vez traté de hacer prudencia, era siempre que yo me relaciono, desde que conocí al Señor, muestro mi cristianismo y a todos les caigo mal. Si es un evangélico, hermano, aleluya, y es que cosa tan horrible. Y por donde iba y mostraba mi cristianismo, como que me estigmatizaban, y aunque yo me involucraba ahí, era alguien raro. Y una vez dije, en esta ocasión voy a ser prudente, para que no me la monte ni nada, a nadie le voy a decir quién soy. Y llegué y no me identifiqué, y normal, y como no me conocían, y empiezan a montármela. Y me hacían cosas como, oye negro, mire esa vieja, está buena, ¿sí o no? Y yo, ¿qué crees que hacía yo? Porque no me había identificado. Decía yo, no, pues sí, y yo decía, si me estuvieran oyendo los hermanos. En serio. Y empezaban a hablar los fines de semana y no sé qué, que la cantina, que a bailar y todo, y las viejas y el serrucho. ¿Sí o no, morenazo? Que ustedes los costeños, ¿y qué cree? O sea, uno trata como que, oiga, ¿qué le pasa? Pero uno también dice, pero él no sabe. ¿Y qué me toca hacer? Decirle, no, pues, de no habito, no frecuento esos lugares, no, yo no.
Dice, pero tan extraño. Ay, porque costeño que se respete, le gusta la música y la rumba. Y se le va formando unos problemas. Y recuerdo que pasó otra mujer y la chiflaron. Y por mí me dice, buena esa, ¿sí o no, Moreno? ¿Y qué cree que va a hacer uno? ¿Sí? Y luego llega uno a la casa agobiado diciendo, me volví impío, me siento mal. O sea, yo tocaba darle la bala a ellos, porque no se identifica uno. Y si me identifico, empiezan que evangélico, que hermano, que aleluya, que no sé qué, y empiezan a cansar. Y ahí sí que le toca hacer uno un santo porque ya se identificó. Y ahí que haga lo contrario y ahí sí que le caen duro. Qué cosa tan complicada. Es en esos momentos donde uno niega a Jesús con sus hechos. Y dije, nunca más me volveré a callar. Y si llego donde sea que yo esté, la gente sabrá. Bueno, ahora ya se me nota, porque así yo no diga nada. La gente, ¿usted es evangélico? Algunos me dicen, me dan calidad, oiga, ¿usted es pastor, sí o no? Y uno dice, ¿por qué? Si estoy callado. ¿Saben? Lo descubren. Porque cuando tienes a Cristo, tienes un principio de educación, de formalidad, de respeto. Nunca insinúas una frase mala, corrompida. Tampoco andan en ti pensamientos negativos. Todo lo que sale de ti, date tus hechos, te identifican. Como tus hechos pueden negar al Señor. Es la verdad. Con ustedes, hermanos, compartimos muchas cosas. Y el día que están de la casa y les toque ir a otros lugares, ahí entenderán todo lo que sus pastores les han dicho y han compartido de ustedes. Ahí entenderán a Jesús con sus discípulos también. Porque es ahí donde la calidad de ustedes se tiene que dejar ver. Y cuando fracasen por negar a Jesús, se acordarán también de este día que se les enseñó pero que no lo tuvieron en cuenta. Triunfando en el nombre del Señor, también recordarán este día. Recordarán sus pastores. ¿Por qué? Porque ellos les enseñaron la verdad. Así que hay mucha más de negar a Jesús. Y los apóstoles, lo que no huyó de cobardía, lo vendió. Y el que no participó en esa venta, lo negó en su propia presencia. Y había uno y lo seguía de lejos. O sea, yo no me le acerco porque este hombre ahí es una bomba. Cualquiera que se le arrime se mete en problemas. Y lo seguían de lejos, de muy lejos. Entre ellos Pedro. Y cuando medio se acercó un poquito, mire, lo identificaron y lo negó. Gloria a Dios. Hagamos un análisis de lo que tiene el versículo 63 al 65, pero quiero decir, todas estas y los resultados que tenemos de lo que hemos venido mirando desde Pedro, todos ellos tendrán un lugar en la gran condenación. Solo que Pedro se salvó porque el Señor después de la muerte vino y lo restauró. Si el Señor no lo restaura, Pedro comparece allá ante el juicio para la condenación, pero el Señor lo restauró nuevamente al arrepentimiento, lo encaminó en la verdad, lo perdonó, él fue restaurado. De otro modo, la condenación estaría. Hay miles que serán condenados por conocer al Señor y negarlo con sus hechos, por amor al mundo, por vergüenza con sus amigos, por vergüenza con sus compañeros o sus patrones, lo niegan. Y esas personas, dice la Biblia, que Cristo también se va a avergonzar de ellos. Avergonzarse quiere decir, me das vergüenza, mejor dicho, no sé quién eres. Eso significa que te vas a condenar. Y la Biblia dice, y los hombres que custodiaban a Jesús, mientras Pedro se calentaba con ellos, se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? O sea, habemos 10, 15, 20. Yo leí los otros evangelios y dice que le daban puñetazos. ¿Usted sabe qué es un puño? Un puño de un soldado romano. Pero le golpeaban y le daban puñetazos terribles. Me imagino que nunca un ser humano lo había tocado y ahora recibiendo puños. Daban golpes de diferentes formas, se burlaban con él. Ahora lo cogen de recocha. Señor, perdónanos, porque creo que soportaste demasiado con el género humano. Yo en un momento decía, bueno, él decidió esto, pero es que en un momento a otro pudo haber reaccionado y cambiado de opinión. ¿Y qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros cuando yo leí que vendaron sus ojos y empiezan a jugar? Le daban un puño y un cocorrón bien pegado y luego le decían, ahora profetiza, o sea, en tu sabiduría, adivina cuál de tantos aquí te pegó. Y le daban, ¿quién te pegó ahora? Y él callaba. Y yo decía, qué susto, no sabían con quién se estaban metiendo. Qué preocupación tan grande. Definitivamente Jesús vino a salvarnos. Pero no entiendo cómo se soportó a los hombres. No solamente fueron los golpes. Al lado del golpe hay una cosa que se llama escarnecer, burlarse de la persona, mofarse de él
y gozarse a la vez, disfrutar el dolor y lo que está pasando con él. ¿Tú sabes qué significa vendar a alguien y cogerlo a golpes y enseguida decirle, adivina quién te pegó? Eso es para hacer reaccionar a la persona. No, me pregunto, ¿cómo lo habrá manejado el Señor? Porque Él es humano también. Y si decimos como Dios, peor todavía. Amén. Y decían otras muchas cosas injuriándole. Esta parte del verso 63-65, esta es la escena de los burladores que habla la Biblia. Eran soldados romanos, pero son los burladores que en estos días voy a hacer una predicación acerca de estos personajes. Son los burladores. La burla viene acompañada de dolor, porque cuando se burlan de la persona, aquella persona que está siendo escarnecida siente un gran dolor en su corazón. Algunos hasta se quitan la vida por el hecho que se burlaron de ellos y no pudieron hacer nada para evitarlo. Esto es lo malo que traen los burladores. Viene acompañada de maltrato, porque mientras se burlan de ti, también te maltratando, y de igual manera la burla viene acompañada de ignorancia, porque los que hacen esto son ignorantes, se creen superiores y creen que tienen el poder, y por la ignorancia comienzan a cometer toda clase de injusticia. Esto no escaparán tampoco de la ira venidera, de la ira del Señor cuando se manifieste en su día. Los burladores. Y ahí estaban burlándose de... Es un momento extraño, ¿no? Lo vende, Pedro lo niega, estos lo llevan, los soldados romanos comienzan a maltratarlo, luego le vendan los ojos, lo cogen a puñetazo y a decirle, adivina, profetiza, usando la profecía, quién es el que te golpeó. Y me imagino la risotada de ellos, como si estuvieran jugando tejo. Y él le tocó soportar eso hasta que continúa la escena o la pasión de Cristo en el versículo 66. Mire lo que dice. Cuando era de día, o sea que duraron toda la noche en eso. Amén. Dice, cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslos. Y les dijo, si os lo dijere, veréis. Da tristeza saber que Jesús ya sabe que le están preguntando, pero aún así él sabe qué clase de gente son y no le van a creer. Y también si os preguntare, no me responderéis. ¿Por qué? Porque son ignorantes y no están conectados con el Espíritu de Dios para poder responder a las preguntas de Jesús. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Jesús ya sabe que no hay con ellos. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros hemos oído de su boca. Ahora ya no estamos hablando de Judas, no estamos hablando de Pedro, no estamos hablando de los soldados romanos. Ahora estamos hablando de tres personas, los ancianos, o sea, las personas maduras de la iglesia que conocen la verdad. Estamos hablando de los principales sacerdotes y estamos hablando de los escribas que llevaban el control de todo lo que sucedía, o sea, las autoridades religiosas, llamado el poder religioso. Cuando pasó la noche de la burla de los soldados que lo cuidaron, ahora tenemos el poder religioso. Ahora, esta es la única esperanza, pero esta estaba corrompida por el mismo diablo. Así que la única esperanza ya no alcanza. Ahora, hay dos preguntas malintencionadas. Primera, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? Es la pregunta. ¿Y sabes una cosa? Esa pregunta no es porque iban a creer en él. La otra pregunta, ¿cuál es? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Ambas tienen un peligro de acuerdo a lo que ellos quieren lograr. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Mira lo que dice en el versículo 70. Dijeron todos luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Ahora, uno se pregunta sencillamente, ¿cuál es la verdadera intención de las dos preguntas? Porque tiene que haber una intención, si no ellos no formulan esas preguntas. Ahora, ¿quién la está haciendo?
Los sacerdotes, o sea, la gente de confianza que conoce la palabra, los padres espirituales que van a ayudar al débil, al que está sufriendo, al pecador, ellos, los sacerdotes, los escribas que hacen parte del sacerdocio y los ancianos que conocen la palabra. Y Jesús de alguna manera les confirma quién es. Pero la intención de las dos preguntas era tentarle para acusarlo. Primero, tentarle a ver si con la pregunta ¿eres tú el Cristo? Y en ese momento de sufrimiento él se asusta y declara algo, pero eso no lo iba a ayudar porque no era la intención de ellos. Y también la intención era no solamente tentarle, sino acusarle, como quien dice, miren lo que hacen las películas y lo que dice la ley. Cogen al delincuente y le dicen: usted tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga será usado en su contra, pero a Jesús de ñapa le dicen: y no tiene derecho a un abogado. Todo lo que Jesús dijo allí fue usado en su contra. Y de ñapa nadie lo iba a defender. O sea, la ley para él fue invertida. Amén. El versículo 71 dice: entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Como que dice: oiga, él lo ha dicho, está en nuestras manos, lo dijo, él es el Cristo y él ha declarado ser el Hijo de Dios. Nos basta, con esto nos es suficiente para destruirlo. Eso es lo que ellos concluyeron. O sea, no perdamos más el tiempo y corramos, démonos prisa con este testimonio. Voy avanzando, versículo 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús, ¿a dónde? Pero iban contentos, ¿sí o no? Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributos a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Tremenda acusación que Pilato no le halló sentido. Estaban vacíos, ¿sí o no? No tenían argumentos, no había nada en sus manos para hacer el mal, pero aún así usaron eso. Entonces, este pasaje, parte de la pasión de Cristo, nos está hablando de lo siguiente. Escucha, lo primero que dicen ellos es: Jesús pervierte a la nación. ¿Qué dice la iglesia que conoce la palabra? ¿Cree usted que Jesús pervertía a la nación? No, ¿sí o no? Jesús no pervertía ninguna nación. Jesús hacía lo contrario. Jesús visitaba a los huérfanos, daba de comer al pobre, a la viuda, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, limpiaba leprosos, hacía maravillas. ¿Cómo pueden decir que él pervertía a la nación? Alguien que lo único que hizo fue servir y ayudar. Se dio a la gente. Pero estos sacerdotes acaban de hacer algo terrible. Amén. Así que, ¿qué decimos de los sacerdotes? Que son unos mentirosos y pervertidos. ¿Lo son o no lo son? Lo son. Lo segundo, prohíbe dar tributo a César. Ellos dicen a Pilato: este Jesús prohíbe que le demos los tributos a César. Vamos a ver si Jesús prohíbe eso. Lucas 20, 19. O sea, devuélvase un poquito. Lo voy a leer, présteme atención. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen. ¿Qué es una simulación? Una apariencia. Que se simulasen justos. O sea, mire, simular justo significa que no eran justos, pero iban a tratar de tener una apariencia de justo. Que se simulasen justo a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. O sea, que ya querían meter a Jesús en líos, en asuntos políticos con el César. Y le preguntaron, mire la simulación, diciendo: maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Tremendo, ¿no? ¿Sí o no? Y mire, ahí viene el dardo. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? De una vez le ponen ahí la guía.
¿Y sabes qué dice la Biblia? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿Y qué cree que hicieron ellos? ¿De quién? Y la sacaron. ¿De quién es la imagen y la inscripción? ¿Quién preguntó eso? Y respondieron diciendo: de César. Entonces les dijo: pues da a César lo que es, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna de delante del pueblo, sino que maravillados de sus respuestas callaron. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Pues da a César lo que es de César, y a Dios. ¿Qué dijo que le dieran a César? Sus tributos. Miren lo que 23 en el versículo 2 y 3. Vamos a leerlo, y el 4. Ahora sí leamos. Lo dice: acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributos a César. Cuando atrás dijo: denle sus tributos a César. Entonces los sacerdotes no solamente son unos mentirosos al decir que Jesús, sino es que también son unos mentirosos al decir que Jesús dijo que no le dieran tributo a César, cuando dijo: denle lo que es del César. Ahora, ¿estás entendiendo cómo es la maldad del hombre? ¿Se están dando de cuenta, mis amados hermanos? Ahora, ¿cree usted que esto, y es que Jesús está oyendo, porque lo están acusando delante de Pilato? Jesús está oyendo que él pervierte la nación. Jesús dice: pero ¿cómo que pervierto si yo lo que he hecho es servir? Y Jesús está oyendo que dicen: prohíbe darle tributo a César, cuando acababa de decir: denle al César lo que es del César. ¿Sí o no? Entonces usted apenas oyen que Cristo murió por nosotros. Así fácil, le metieron una lanza, unos clavos y se murió, y ya. Antes de su muerte, Jesús cosas que no era justo. Yo creo que era más fácil morir rápido que tener que enfrentarse a eso. ¿Sí o no, iglesia? ¿Sí está viendo la mentira allí o no? O sea, no lo están ni siquiera lo que él dice. Ahora están argumentando lo que él no ha dicho. Yo me imagino el día del juicio. ¿Usted también? Va a ser duro. El día del juicio va a ser duro. Habrán chillidos, berríos, lamentos, gritos, sufrimientos, angustias. El día del juicio va a ser algo. Amén. Entonces, ¿sabe qué dice Pilato? Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Bueno, y Pilato dice: bueno, ¿y eso qué? ¿Sí o no? O sea, yo no veo un delito para que ustedes vengan así alborotados aquí con este hombre. Los avergonzó Pilato, pero aún así dice que ellos porfiaron más insistentemente que él representaba una amenaza para la sociedad. ¿Qué dijo Pilato? Bueno, ustedes mencionaron Galilea y Judea. Bueno, a mí me interesa este asunto porque si es así, hay un gobernador allá, y mejor transfiero el caso allá porque yo no me voy a involucrar en esto. Así que el que representaba esta zona ya era César, al que dicen que Jesús dijo que no le dieran nada. ¿Y sabe qué acaba de hacer Pilato? Lo transfiero, voy a dar, porque la jurisdicción de estos territorios es del César, no mío. Y como él es Galileo, entonces esta persona está en jurisdicción ante Herodes. Pero como eso es tan lejos, resulta que para colmo de males, en ese tiempo estaba exactamente allí en Jerusalén, paseando allí en eso. Pues fácil, crucen estas 2 cuadras y llévense a Herodes. Y coméntenle lo que este hombre de su región está haciendo en todas nuestras regiones. Pero yo no hallo delito. ¿Y sabe qué hicieron? Se lo llevaron ante Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído mucho de él y esperaba verle hacer algo señal. Cuando yo leí eso, por una parte parecía como bueno, pero conociendo la historia dije yo: esto es complicado. Amén. Complicado porque parece. Y le hacía muchas preguntas. ¿Quién preguntaba? Pero él nada le respondió. Versículo 10. Los principales sacerdotes y los escribas acusándole. ¿Qué hacían con Pilato? Le acusaban. ¿Y qué hacían aquí ante Herodes? Estaban acusándole. Amén. Grandemente. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreciaron, escarnecieron, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle
a Pilato y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, aquel día, porque antes enemistados entre sí. O sea que la pasión de Cristo ayudó a dar a los enemigos. Que mire lo que acaba de hacer Jesús en un momento crucial. A uno le sanó la herida de la oreja, ¿sí o no? Ahora a estos los unió en amistad porque estaban peleados. ¿Se da cuenta que Jesús a su paso hizo maravillas? Es que estas son las maravillas más grandes del Señor que casi no las predicamos. Amén. Pero aquí hay algo que es bastante importante y que no quiero pues dejar pasar, y es Herodes recibe a Jesús porque Galilea hace parte de su jurisdicción según Poncio Pilato, y dice que él se alegró, ¿sí o no? Ahora entonces el tema aquí en este pasaje sería Jesús bajo la jurisdicción de Herodes. ¿Por qué jurisdicción de Herodes? Porque pues era una zona distinta, donde los hechos se están cometiendo aquí, pero este hombre pertenece a Venezuela, así que hay que llamar a Venezuela o a España que lo juzguen, porque aquí en Colombia no lo podemos juzgar, este es un asunto de España, fue lo que dijo él. Amén. Quiero decir algo sobre la alegría de Herodes. Esa alegría de Herodes dice que se alegró mucho porque hacía mucho tiempo pues quería conocerle y anhelaba verse. ¿Qué dicen ustedes de la alegría de Herodes? Pues uno diría, pues Jesús debió haberle correspondido porque el hombre estaba contento y ganar punto ahí sería bueno. Herodes se puso muy feliz cuando lo vio, dice feliz, estaba gozoso. Bueno, yo saqué una notica aquí si les sirve, escúchala. Herodes se alegra de ver a Jesús, tenía una fascinación fantástica, pero no de fe. Tenía una fascinación fantástica, pero no de fe, ni de corazón, y menos del espíritu. O sea que simplemente era una fantasía de él, muy natural, como rey, curioso. Pero dada su fe con Jesús, no estaba involucrado su espíritu con Jesús, mucho menos su corazón no creía en Jesús. Jesús, sabiendo que esto es una fantasía de Herodes y no algo serio, Jesús contesta, no corresponde a su alegría, una alegría hipócrita, falsa. Como rey cree que tiene el poder y se fascina, y hazme uno de tus milagros. He escuchado cosas buenas, haz un milagro Jesús, sorpréndeme. Contento, creía que era un circo donde él podía hacer realidad su fantasía. Y Jesús se dio cuenta de eso, por eso Herodes le habló y le habló, y siendo más poderoso que Pilato, Jesús no le contestó una palabra, porque era un hombre perverso y malo. Y Jesús no se dejó guiar por la apariencia, él miró su corazón y sabía que era un lobo, alguien dañino, y se manifestó ahí mismo. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que cuando él preguntó y Jesús no le respondió, entonces dice que lo acusaron más duro. ¿De qué lo acusaron? Recordemos lo que ellos habían dicho a Pilato. Este hombre pervierte la nación. Este hombre prohíbe dar tributos a César. Y este hombre se ha proclamado el Cristo, y además dice ser el Hijo de Dios, y dice que insistieron en que él dañaba todo el pueblo con su predicanza. Entonces toman esta misma acusación y se las presentan a Herodes. ¿Sabes qué hizo? Versículo 10. Estaban los principales sacerdotes del capítulo 23, ¿no? Y de los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con su le menospreciaron. Se da de cuenta que esa alegría no era buena. Le menospreciaron. ¿Qué más hicieron? Escarnecieron. ¿Qué es escarnecer? Se burló. Y la forma en que se burló no fue tapándole los ojos y golpeándole, sino vistiéndole de una ropa espléndida. Oh, vaya rey, tremendo rey. Y vístanlo de gala, y lo mandaron vestir. Y sí lo vistieron, por lo que él dice es ley, y lo vistieron. Así que Jesús tenía un vestido súper fino, súper elegante, pero en una forma de burla. Aquí el terlenca, le colocaron de lo mejor, pero para burlarse de él. Tremendo, ¿no? ¿Qué significa eso emocionalmente y espiritualmente? Caramba, dice uno, oiga, Pilato no abusó de esa manera, pero es que este sí acaba de unirse a la actitud de los burladores que fueron los soldados romanos, y le golpeaban y le vendaban los ojos. Ahora este se burló, se rió de él y lo mandó a vestir como rey, como que dice, yo soy aquí el rey, y lo vistió de rey. Tremendo, ¿no? Pregunto, ¿era digno Herodes de que el Señor hiciera milagro delante de él? ¿Era digno de que el Señor le contestara a sus muchas preguntas? ¿Era digno de que el Señor correspondiera a su alegría?
Hay mucha gente así hoy día que quiere que el Señor le responda a las oraciones, sus clamores, que el Señor esté atento, pero resulta que el Señor conoce sus intenciones, su corazón, y no le responde tampoco. Al igual que a Herodes. Hermano, el Señor conoce el corazón del hombre. O sea que con Jesús la cosa es seria. Cuando tiene que callar, Él calla. Cuando tiene que guardar silencio, Él guarda. Tiene que hablar, Él habla. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estos. Y ya sí, porque voy a terminar con este otro pasaje. Luego coge Herodes y manda a Jesús bajo la jurisdicción nuevamente de... O sea que a Jesús lo tenían de aquí para allá, de allá para acá, lo metían con los soldados, lo tomaron los sacerdotes y escribas y ancianos y le hicieron su juicio. Luego los soldados se burlaron de él también, ya lo había negado Pedro, lo había vendido Judas y luego lo acusan con Pilato, lo arroja donde Herodes, ahora Herodes lo arroja otra vez donde Pilato y ahora coge Pilato y se lo arroja a la multitud. Entonces Pilato, convocando a los principales, ¿por qué los convocó a ellos? Porque ellos eran los interesados en juzgarle y quería aclarar las cosas. A los gobernantes y al pueblo, a toda la nación, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Recuerda que eso es lo que ellos decían. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno. O sea que esta es la segunda participación de ¿quién? No he hallado delito alguno del que se le acusa o del que le acusáis. Que Pilato declaró a Jesucristo inocente. Es que, amados hermanos, uno también tiene que mirar, mire, herejía y cosas horribles hacemos nosotros y nadie nos acusa de esta manera. Y Jesús lo están acusando de cosas que Pilato dice: yo no le hallo sentido a esto. Y ellos enfurecidos y ensañados acusándoles de cosas sin sentido. Más allá de lo que acusaron, yo me pregunto también, he dicho: ¿qué pensará el Señor de nosotros, la raza humana? ¿Qué locura la raza humana? Están depravados, lo llevan de aquí para allá y viene Herodes y se burla de él. Toda esta manifestación, este comportamiento humano es el que Dios está viendo. Cuando Él quiso destruir al mundo tenía razón, hermanos. Tenía razón. Esta es la conclusión que tenemos que llegar. Si Cristo no decide morir, hombre, tenemos que entender por qué Dios estaba tomando. Porque es algo tremendo. Él mismo está experimentando en su propia vida. No es lo que sube al cielo y lo que dicen, los que se duelen. Él vino a vivirlo, Él que fue justo, y mire lo que encontró. Mire lo que encontró. Entonces podemos entender nosotros, que somos los más afectados, ¿tiene razón de traer juicio a este mundo? ¿Por qué? Él mismo vino y corroboró y vivió lo que somos nosotros. Ahora que estamos aquí reunidos, ¿aún así nos quiere salvar? ¿Aún así está interesado en la eternidad, en darnos un lugar allá en su gloria? Y bueno, ya su nombre. Y dice Pilato, el versículo 15: y ni aun Herodes os heres, porque os remití a él. Y he aquí, nada de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de azotarle. Y tenía necesidad de soltarle en esta fiesta. Ya todos sabemos que era una celebración de una fiesta. Se había cumplido un tiempo muy especial en la fe judía, en donde por ese tiempo podían soltar de manera, o sea, como una acción de gracia, un preso sin importar lo que hubieran hecho. Así que Pilato dice: yo le soltaré. Mas sin embargo, él sujeta a Jesús a ese privilegio diciendo: estoy seguro que como no ha hecho nada de muerte, porque pues que morirá por su acto, pero es que este no tiene razón para morir. Yo sé que ahorita van a aclamar que lo liberemos. Y él lanza la propuesta. ¿Y qué hizo la gente? Versículo 18 en adelante. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Yo creo que a Pilato tiene que haberse quedado espantado, ¿sí o no? Porque una situación tan cruel. Ahora, ya no eran solo los sacerdotes, era toda la gente. ¿Y por qué la gente estaba así? Porque los sacerdotes y escribas y los ancianos los habían corrompido, acusando a Jesús de cosas que... Amén. Fuera con este. También me imaginé el corazón de Jesús cuando lo sujetan ahora a la gente a la que Él les sirvió. Sus enfermos los sanó, a ellos fue que les resucitó muertos y limpió muchos leprosos y dio de comer a mucha gente. Muchos malos espíritus fueron expulsados de sus vidas. Y ellos, ¿cómo corresponden al maestro? Fuera con este. Fuera quiere decir sáquenlo a la ciudad, sáquenlo. O sea, si alguien tiene que sufrir la cruz, el sufrimiento y angustia,
él. Yo creo que yo me vuelvo hasta tartamudo allí. No tiene una fuerza ni para maldecirlos. ¿Sí o no? Con una situación así. Pero suéltanos, o sea, de los nuestros nos pertenece. Suéltanos a Barrabás. Mire lo que dice. Este había sido echado en la cárcel, sedición en la ciudad. Era un revolucionario, y de ñapa, y por un homicidio le había quitado la vida a una persona. Wow, era un hombre malo, representaba una amenaza para la sociedad y sí estaba haciendo del pueblo lo que decían que Jesús hacía, pero en realidad Jesús no alborotaba, Jesús no dañaba, sí lo hacía. ¿Y qué dijeron? Suéltenos a crucifiquen a Jesús. Les habló otra vez, a otro le pareció asombroso esto y dice, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, ¿qué mal ha hecho les pregunta para que ellos les digan la causa de muerte. Ningún delito digno de muerte he hallado, corrobora Pilato, en él. Le castigaré pues, o sea, no voy a cumplir la petición del pueblo. Mas ellos instaban a grandes voces, casi se les arranca el ganglio. Creo que la laringe y la faringe, todo se les inflamó, dando voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, o sea que los gritaban, claro, con esos guías al frente, gritando y sacudiendo sus vestiduras delante del pueblo. La gente se alborotó y los siguió, y los sacerdotes prevalecieron. ¿Qué significa esto ya? Jesús sentenció a muerte. Hasta aquí ahora sí quedó sentenciado, pero quedó sentenciado ¿por qué? Por la voz del pueblo, por la voz de los Jesús y de los sacerdotes. Yo creo que teniendo en cuenta esto, yo no sería sacerdote. ¿Uno cómo puede predicar esto siendo sacerdote? Dice la palabra del Señor. Entonces Pilato que se hiciese lo que ellos pedían. Ahí fue donde él se equivocó. Pero aún así, humanamente él dijo, yo no me meto en esto. Hágase lo que ellos quieren, no lo que yo quiero. Pero resulta que como Pilato tenía el poder que él quisiera, ahí falló. Por asuntos políticos, por no tener en contra al pueblo, por no tener en contra a los sacerdotes, por no tener en contra a los gobernantes que él mismo convocó allí, se lo entregó a ellos. Eso es lavarse las manos, como quien dice, me hago responsable de la decisión que ustedes están tomando, ahí se los dejo. ¿Cómo que se los dejo? No podía dejárselos, porque tenía el poder para protegerlo. O sea que, por más que trató y luchó en la justicia, finalmente falló Pilato. Y si no se arrepintió, en el día del juicio, después de todo lo que hizo para evitar esto, será condenado. Yo creo que ese también llorará amargamente porque dirá, pero ¿cómo? Pero el Señor le dirá, no diste lo mejor, lo intentaste, pero no lo lograste. Era diferente que el pueblo salte al balcón, se lo arrebate, se lo quiten y se lo carguen. Ahí sí, yo creo que Pilato nada puede hacer. Pero él cometió una falta cuando dice, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos piden. Allí, con dolor en su corazón, yo me imagino que hasta habrá llorado, pero cometió una falta. Y le soltó a aquel que habían sido echado en la cárcel. Y mire como lo dice la Biblia, posesión y homicidio a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Bueno, de alguna manera Jesús salvó a Barrabás. También, ¿sí o no? Iglesia, Jesús salvó a Barrabás, porque si Jesús no es entregado, el que cae es Barrabás. O sea que Jesús también salvó a Barrabás. Ya si él se arrepintió o no, yo no sé, pero lo salvó de la muerte. Lo libró de la cárcel, porque él no lo quería a nadie por asesino y por alborotador del pueblo. Pero ahora resultó ser el favorito del pueblo. El diablo se identifica con lo suyo, la maldad con la maldad. Ahora, pregunto, porque así es que a mí me gusta. ¿Qué cree que pasó en el corazón de Jesús? Un hombre comprobado jurídicamente que es un delincuente y que tiene un muerto encima. Tienen allí, también tenemos que entender esto. ¿Qué cree que pasa cuando le dicen a Jesús, crucifíquenlo a él y suelten? Yo creo que Dios diría, ¿dónde están los principios éticos, los valores, la moral? Yo creo que Jesús diría, oiga, por Dios, estos. ¿Me está entendiendo? Y una pena ver la crucifixión, pero uno no mira estos detalles. Uno nunca se detiene a mirar estos detalles. ¿O es que usted cree que Jesús no está viendo y oyendo?
Antes de que le metan clavos y lo golpeen. ¿Cree que él no está escuchando cómo es que esto está evolucionando y en qué dirección está inclinándose la balanza y con qué argumentos y la decisión? Yo creo que la decisión de Jesús, en vez de decir que viva el Rey de los judíos, Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, no, fuera con él y suelten al asesino, al guerrillero, libérenlo a él. Dice, suéltennos, o sea, es nuestro, pero al otro llévenlo a la condenación. Pregúntese usted, ¿qué cree que le pasó a Jesús en su corazón en ese momento? ¿Qué evaluación? Y los ángeles en los cielos mirando, yo me imagino diciendo, Señor, ¿qué? Como dijeron los apóstoles, ¿desenfundamos espada? Porque con una cosa de esa, y Jesús diciendo, ¿qué dijo en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, guarden esas espadas y a su nombre. Entonces, la humanidad fue juzgada hasta el otro juicio. Dios juzgó al mundo en los días de Noé. Y usted vio que Dios dijo, la maldad de los hombres ha subido hasta el cielo. Noé hasta un arca y lo voy a destruir. Y Noé duró tiempo y dando testimonio. Y después de un tiempo, dice Dios que volvió a mirar a la tierra y vio que toda carne se había corrompido, o sea, empeoró. Y le dice, y sus designios son de continuo al mal. Y dice Dios, Noé, ahora sí que acabo con esto. Ahí donde dice, ya no le dice hace, sino entra tú en el arca, o sea, como que corroboro mi decisión. Dios ya hizo un juicio. Y Dios hizo otro juicio sobre Sodoma y Gomorra. El juicio del mundo entero, ya no fue solamente allá cuando Jesús. Solo que el juicio cayó sobre Jesús. Así que si tú crees que, ay, qué rica mi vida y yo no me meto a esto porque no quiero obedecer, sino cuando estamos más fregados, ya el juicio cayó. Solo que estamos aquí porque cayó fue sobre Jesús y no sobre nosotros. Ya cayó el juicio. Pero ahora hay un juicio universal para todo lo que ha tenido vida, que es el último juicio. Y ahí sí ya no va a caer sobre Jesús. Ese sí ya va a caer sobre los que son responsables. Por eso ahora tenemos que buscar a Jesús, pedir perdón. Y ya uno no puede pedir perdón ni por uno mismo nomás, sino por todo el mundo. Y que Dios nos ayude. No endurezca tu corazón, hermanos y amigos, los que están aquí. No endurezcan el corazón. Si ustedes son insensibles ante estas palabras, son igual que... ¿Cómo van a endurecer el corazón como esta multitud ante las evidencias? ¿Cómo vamos a ser insensibles, por Dios, ante la verdad? Es que nadie me dijo, pues lo estás oyendo. Nos tomamos un buen tiempo para escudriñar y no voy a seguir con la crucifixión, otro día miramos, pero hasta aquí nomás. ¿Cómo nos queda a nosotros la conciencia? ¿Sabe qué me preocupa? Que nosotros mismos estamos diciendo de los hombres, ¿qué estamos diciendo de ellos? Malos, corrompidos, mentirosos, perversos, dañados. No sé, no se nos ocurre otra frase, pero los hombres, estamos diciendo eso ¿de quién? De los hombres. Amén. ¿Y dónde están los hombres ahora? Aquí estamos. Y pregunto, ¿cómo estamos ahora viviendo una situación similar? Porque la humanidad sigue despreciando a Jesús de la misma manera. Esta iglesia debería estar rellena de todos los que más puedan aquí, de este barrio, oyendo la palabra. Pero no, siguen al lado de los sacerdotes, escuchando sus locos, adorando muñecos 20 minutos al año, perdiendo el tiempo, haciendo lo que se les da la gana, jartando en las cantinas, moviendo la columna y la pelvis, se matan entre ellos, entierran su muerto y vuelven y se reúnen en el mismo lugar y así están. Y pregunto, ¿y qué pasó con todo lo que Cristo hizo para que el juicio no cayera sobre ellos? Lo han olvidado y no les importa. Por eso es que tienen que vivirlo en eso. Porque ya Jesús lo vivió por ellos y no les importa. Ahora es bueno que la humanidad viva su sentencia. Y eso es lo que viene ahora, el juicio. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie y una oración de fe al Señor. Yo no le voy a decir qué le va a decir. Yo creo que usted ya escuchó la palabra. Y si algo está en su corazón, pues hable con Él. Hable con el Señor. En estos momentos, Señor, te bendecimos y te damos gloria y te damos la honra, porque tú eres el Dios de poder, el Dios de amor, y tú eres, Señor, el que sostienes este mundo. Tu sangre, Señor, en la cruz pagaste algo que no merecemos, Señor. Ahora entendemos por qué no merecemos tu perdón, por qué no merecemos habitar la tierra. Ahora entendemos por qué, Señor, no somos dignos, Señor, de esto.